Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, quiero darle primeramente gracias a Dios porque me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a los pastores que me han dado nuevamente la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales en este día. Y en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie bajo el título La Santidad de Dios. Y vamos a estar utilizando como base bíblica el capítulo 6 de Isaías, los versículos del 1 al 8. Vamos a estar viendo la visión y el llamado que tuvo Isaías. Vamos a estar viendo este encuentro que tuvo Isaías con Dios. Y durante estos estudios que vamos a estar dando sobre la santidad de Dios, vamos a estar estudiando y contestando varias preguntas. Una de las cosas que vamos a ver es la naturaleza santa de Dios. Vamos a estar contestando las preguntas: ¿qué significa santidad? ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Qué ocurre con nosotros cuando estamos frente a la santidad de Dios? ¿Qué ocurre en nuestras vidas cuando tenemos un encuentro verdadero con Dios? Y vamos a estar viendo qué significa que tenemos que ser santos como discípulos suyos. Y en el día de hoy vamos a estar comenzando hablando sobre la naturaleza santa de Dios. Y leamos en Isaías capítulo 6 los versículos del 1 al 8 y dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición y gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana para adorar primeramente tu nombre y después para aprender más de tu palabra. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en este día, que sanes al que esté enfermo, Señor, que libertes al que esté atado y sobre todo que des salvación al que necesite de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los temas principales que escuchamos hoy en día mucho dentro de las iglesias y escuchamos mucho de los maestros cristianos y de los predicadores es sobre el tema de la santidad. Pero la mayoría de todas estas predicaciones y enseñanzas mayormente se han enfocado o se enfocan mucho en el aspecto del hombre, de cómo el hombre tiene que ser santo. Y utilizamos mucho el versículo que dice: sé santo porque Dios es santo. Pero lamentablemente son muy pocas las enseñanzas y las predicaciones que se enfocan en la santidad de Dios como tal. Y en el día de hoy vamos a empezar esta serie de estudios enfocándonos en conocer la santidad gloriosa de Dios. Es como el predicador inglés Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él decía que el estudio apropiado del cristiano es la deidad, es la ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que puedan jamás atraer la atención de un hijo de Dios. Es el hombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama
Padre. Y es por esta razón que hoy nos vamos a concentrar en estudiar la naturaleza santa de Dios. Esto es algo maravilloso y esto es algo que me emociona, ¿verdad? El estudiar sobre la naturaleza santa de Dios. La santidad es un atributo de Dios. Esa es su naturaleza. ¿Y qué es la santidad? Cuando nosotros buscamos en el diccionario real de la Real Academia Española, encontramos que define la santidad como perfecto y libre de toda culpa. También lo define como sagrado, que es algo sagrado e inviolable. Así es como el diccionario de la Real Academia Española define lo que es la santidad. Perfecto y libre de culpa, sagrado e inviolable. Ahora, según el escritor Arcis Sproul, él define santo como separado. Esto es una palabra que es antigua, que significa cortar o, en otras palabras, separar. Esto es lo que nos dice el escritor Arcis Sproul. Él lo define que es algo que está cortado, separado. Ahora, la santidad de Dios tenemos que entender que va más allá del simplemente hecho de separación. La santidad de Dios también es una trascendencia. La palabra trascendencia significa literalmente ascender a través. O sea, es definida como exceder los límites usuales. Trascender significa que es elevarse más allá de todas las cosas. Y esa es la santidad de Dios. Es algo que trasciende, es algo que se eleva por encima de todas las cosas. Y entonces cuando nosotros hablamos sobre la trascendencia de Dios, estamos hablando en el sentido de que Dios es sobre todas las cosas que han sido creadas. Dios es sobre todos los ángeles, sobre toda persona, sobre todo animal, sobre toda estrella, planta, todo lo que ha sido creado. Dios trasciende sobre todas esas cosas y esa es la santidad de Dios. Él está infinitamente por encima de todo. La palabra santo se aplica también a distintas cosas, además de simplemente a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor a través desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando vemos en cada uno de los libros, encontramos que la Biblia nos dice a nosotros, nos habla de una tierra santa, nos habla también de un templo santo, de un pacto santo, de una ciudad santa, de una palabra santa, de seres santos, y también nos habla de un lugar santísimo que se encontraba también en el templo en el Antiguo Testamento. Y después vemos entonces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que en el cielo ahí está la presencia, ese lugar santísimo de Dios. Ahora, también tenemos que entender para que estas cosas que fueran santas, primero tuvieron que ser consagradas o santificadas por Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es santo en sí mismo y solamente Él puede santificar algo más. Él es el único que puede santificar algo. ¿Por qué? Porque Él es santo en sí mismo. Solo Dios puede con su toque hacer que lo común se convierta en algo especial, diferente y separado. No hay nadie que exista, no hay cosa que exista, no hay ser que exista que pueda tocar algo y hacerlo de común santo. El único que lo puede hacer es Dios. Ese es el único que lo puede hacer. Entonces, esto lo vamos a estar viendo a través de la experiencia que el profeta Isaías tuvo con Dios. Esto que acabamos de leer en el capítulo 6, ¿verdad? De Isaías. Vamos a ver esta experiencia, cómo
cómo se ve la santidad de Dios a través de este encuentro que Isaías tuvo con Dios. Pero como siempre, antes de entrar de lleno a estudiar la palabra del Señor, tenemos que estudiar el contexto histórico, tenemos que entender la historia, qué estaba ocurriendo en aquel momento, en aquella época, para poder nosotros poder entender lo que el capítulo 6 de Isaías nos está diciendo. Y encontramos, número 1, la muerte de un rey que se llamaba Usías. En el versículo 1 del capítulo 6 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que Isaías comienza este capítulo expresando que ocurrió un evento en la historia, y era la muerte del rey Usías. El rey Usías murió para el siglo 8 antes de Cristo. El rey Usías ascendió al trono cuando él tenía unos 16 años de edad y reinó unos 52 años en Jerusalén. Ahora, al rey Usías tomar posesión del trono, Usías empezó a hacer lo bueno delante de Dios, así como lo había hecho anteriormente su padre. Él empezó a hacer las cosas bien delante de Dios, a buscar de la presencia de Dios, a hacer los sacrificios que tenía que hacer y empezó a poner a Dios en primer lugar. Así que al hacer esto, Dios empezó a prosperarlo y el rey Usías empezó a ser muy próspero. El pueblo de Israel empezó a ser próspero en aquel momento. Y él iba y combatía con otras naciones y ganaba. Y cada día se hacía más fuerte, se hacía más poderoso, de tal forma que su fama empezó a esparcirse a través de la tierra. Y esto era algo muy grandioso. El rey Usías se hizo bien poderoso. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo correcto y lo bueno delante de Dios. Pero, tristemente, la historia de este rey Usías terminó de una manera no muy buena. ¿Qué ocurrió con el rey Usías? Es que al él recibir toda esta fama, al él tener todo este poder, se empezó a olvidar de quién era Dios. Y se le subió toda la fama, se le subió todo este poder a la cabeza de tal forma que fue y decidió enfrentarse a Dios de una forma incorrecta. ¿Qué hizo él? Se creyó que era el más grande y y entró al templo, al lugar donde se ofrecía el incienso, donde se ofrecía el incienso, y quiso él también hacer eso, quiso ofrecer el incienso. ¿Qué ocurrió? Que cuando los sacerdotes del templo lo ven, eran como 80 sacerdotes, ellos trataron de detenerlo. Esto lo vemos en segunda de Crónicas, el capítulo 26. En todo ese capítulo usted puede ver esta historia del rey Usías, de lo que estaba pasando con él. Y entonces los sacerdotes estaban tratando y le estaban diciendo: rey, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tú no eres sacerdote. El único que puede hacer un sacrificio dentro del templo son los sacerdotes. ¿Y qué ocurrió? Que al rey Usías, al escuchar que los sacerdotes le estaban diciendo: tú no puedes hacer esto, pues se enojó. Imagínense, él tenía en la cabeza que él es el más fuerte de aquel momento, que él es el más poderoso, que todo el mundo en todas esas tierras que le rodeaban conocían quién era él, porque él era el todopoderoso en aquel momento, el rey más grande. Pero los sacerdotes le continuaron y le empezaron a decir: no, no lo hagas. Y el rey Usías estaba totalmente molesto. Pero algo ocurrió durante esa confrontación entre los sacerdotes y el rey Usías. De momento, los sacerdotes ven que en la frente del rey Usías empezó a salir una lepra. ¡Wow! O sea,
El rey está discutiendo con los sacerdotes, le está diciendo, no, yo soy el más que manda aquí, yo soy el todopoderoso y yo sí puedo hacer esto. Y de momento le empieza a salir una lepra en la frente del rey Usías. Cuando los sacerdotes ven eso, ellos obviamente sabían que lo que el rey estaba haciendo era mal y rápidamente le dijeron, tienes que salir de aquí, no puedes quedarte aquí. Inclusive el rey Usías se da cuenta de que Dios lo había herido con una lepra en su frente y se asusta y sale del templo. Después vemos en ese mismo capítulo de 2 Crónicas, el capítulo 26, vemos que entonces después el rey Usías llega en el versículo 21 y se tiene que quedar en una casa y ahí se quedó por el resto de sus vidas hasta que murió. Mire lo que dice el versículo 21 de 2 Crónicas 26, capítulo 26, dice, y habitó leproso en una casa apartada, excluido de la casa de Jehová, y murió. Wow. ¿Todo por qué? Porque quiso verse el que era más grande. Se creía que era el más grande y pensó que podía desafiar a Dios entrando en el templo y haciendo lo incorrecto. Cuando Usías muere, a pesar de la vergüenza que había pasado, de ese vergonzoso suceso que ocurrió en el templo y de que le dio una lepra, aún así, al morir el rey, el pueblo lo lloró. ¿Por qué? Porque el rey sí fue bueno. El rey sí fue próspero. El rey trajo riquezas a la nación. Trajo paz a la nación. Pero se olvidó del Señor y lamentablemente terminó de una forma muy vergonzosa. Hermano, esto nos enseña a nosotros que si es importante cómo nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, es mucho más importante cómo la terminamos. Es importante la forma en que nosotros comenzamos, que buscamos día a día de la presencia del Señor. Cuando estamos recién convertidos al Señor, cuando hemos entregado nuestra vida, tenemos ese primer amor, ese deseo de buscar al Señor. Pero tenemos que entender que así como nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, más aún tenemos que terminar de igual o mayor forma de como nosotros comenzamos nuestra vida cristiana. La muerte del rey Usías marcó la vida del profeta Isaías, de tal forma que Isaías comienza el capítulo 6 mencionando este suceso de la muerte del rey. ¿Y por qué lo hace? Ya lo vamos a ver en unos momentos. Isaías utiliza como referencia el año en que murió el rey Usías, porque tenemos que entender que Isaías como profeta era un profeta inusual, no era un profeta como como se veía antes, ¿verdad? La mayoría de los profetas eran de origen humilde, eran campesinos, eran pastores, labradores, pero Isaías era diferente. Isaías era de la nobleza. Él era un reconocido hombre de estado que tenía acceso a la corte real en aquellos días. Él se relacionaba con príncipes y con reyes. Dios lo usó a él para hablarle a varios monarcas de Judá, incluyendo al rey Usías, a Jotán, a Acaz y a Ezequías. Así que el profeta Isaías era un profeta inusual. Entonces Isaías, al enterarse de que el rey Usías había muerto, él va de camino al templo a buscar un refugio, a buscar una consolación, ¿verdad? Porque el rey lamentablemente había muerto. Pero algo interesante es que cuando él llega al templo, él se encuentra con algo más allá de lo que él se imaginaba o esperaba. Vemos que el rey había muerto. Pero cuando Isaías entra al templo, él ve a otro rey,
aún mayor de lo que fue el rey Usías. Cuando Isaías entra al templo, él ve al Rey Supremo, al Todopoderoso, sentado eternamente en el trono celestial. Y él vio al Señor sentado sobre un alto trono sublime. Y él vio donde todas sus vestiduras, el borde de sus vestiduras, llenaban todo ese lugar, todo el templo. Y había humo que salía ahí. Mire lo que Isaías capítulo 6, los versículos del 2 al 4 dice. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los serafines daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Algo interesante es que sabemos que los hebreos, para enfatizar algo o darle un grado superlativo, repetían frases o palabras. Por ejemplo, vemos que encontramos que dice, de cierto te digo. También encontramos que dice, Señor, Señor. Ahora bien, aquí no dice que Dios es santo, santo, sino que dice santo, santo, santo. O sea que dice 3 veces que es santo. La santidad y la gloria de Dios era tan grande, de tal forma que los serafines, que los ángeles tenían que cubrir sus rostros, porque Dios es santo, santo, santo. La santidad de Dios es un atributo que se destaca por encima de otros de sus atributos. La Biblia nos dice a nosotros, en 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 8, que Dios es amor, pero no nos dice que es amor, amor, amor. En Salmo capítulo 7, el versículo 11 nos dice que Dios es justo, pero no nos dice que es justo, justo, justo. En Génesis capítulo 17, el versículo 1 nos dice que Dios es todopoderoso, pero no nos dice que es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. En Salmo 86, versículo 15 nos dice que Dios es misericordioso, pero no nos dice que es misericordioso, misericordioso, misericordioso. En ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice estas cosas, pero nos dice que Dios es santo, santo, santo. Y esto lo hace para destacar que Dios es santo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo es manifestada la santidad de Dios? Número 1, la santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Todo lo que procede de Él es excelente. En Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos dice que Dios hizo al hombre recto. De Satanás dijo en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que fue perfecto desde el día en que fue creado. Número 2, ¿cómo se manifiesta su santidad? La santidad de Dios se manifiesta en su ley. En Romanos 7, capítulo 7, versículo 12 nos dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Número 3, la santidad de Dios se manifestó en la cruz. Su santidad es tal que aborrece el pecado y lo vemos en la obra expiatoria de Cristo, cuando Dios Padre desató toda su ira sobre su Hijo, cuando Jesús cargó con nuestros pecados. Y Dios odia el pecado porque Él es santo. Él aborrece todo lo que es contrario a su ley. Esto lo vemos en Proverbios 3, el versículo 32, y nos dice que Jehová abomina al perverso. En Proverbios 15, versículo 26, dice que abominación son a Jehová los pensamientos de los malos. En el Salmo capítulo 5, versículo 4 al 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y qué significa que Dios es santo? Significa que Él es puro, recto, justo. Él está separado y dedicado a mantener en alto su honor
y su gloria. En Apocalipsis 15, versículo 4 dice que solo Él es santo. En otras palabras, esto quiere decir que el Dios Todopoderoso es magnífico en santidad. En Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. En Apocalipsis 4, versículo 8 nos dice: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Apocalipsis 15, el versículo 4 dice: ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y como acabamos de leer en Isaías, el versículo 3 del capítulo 6, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. En 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que es hermoso en santidad. Salmo 29, 2 dice: Da a Jehová la gloria debida a su nombre, adorando a Jehová en la hermosura de la santidad. En el Salmo 96, capítulo 96, versículo 9 dice: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que su santidad es tan grande que es reconocida por todos los pueblos y todos los lugares. Salmo 99 del 2 a 3 dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Isaías capítulo 43 versículo 15 dice: Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. La santidad es un atributo de Dios, es una cualidad de su carácter. Dios es amoroso, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero sobre todas las cosas, Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Su santidad se destaca por encima de sus otras perfecciones. La santidad de Dios es la gloria de la deidad. ¿Y qué ocurre con nosotros cuando estamos frente a la santidad de Dios? Bueno, eso lo vamos a estar viendo la próxima semana en la próxima clase. Así que esperamos que nos sintonice el domingo que viene para la continuación de esta clase. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Señor, reconocemos que tú eres santo, 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 que eres el Todopoderoso, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude a poder seguirte cada día, que podamos seguir teniendo un encuentro contigo, Señor, día a día. Y que reconozcamos, Señor, que tú eres el único, el Todopoderoso, el único que es santo, santo, santo. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestro diario vivir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la clase, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Thank you, Jesus. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. And I'm gonna see a victory.
I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Amén. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Oh, sí. Sé cómo terminará. Que voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Whoa. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yeah, Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. He's turning it around. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You're gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya.